Este estudio es un buen trabajo que analiza en forma retrospectiva el alemtuzumab contra la globulina antitimocito como esquema de condicionamiento en pacientes que no reciben radiación corporal total, usando donadores idénticos, relacionados y no relacionados. Y es un estudio muy interesante porque fue randomizado. Están distribuidos en el grupo de pacientes con trasplante de donante relacionado, de donante no relacionado, y los grupos que recibieron ADGAM y CAMPAT en ambos lados, y todavía más allá de eso, los dividieron en grupos que recibieron sangre, células obtenidas de sangre periférica y de médula ósea. Y este es un estudio muy bueno para probar por qué razón se tienen que utilizar qué tipo de criterios de condicionamiento y de fuente celular. La sobrevida global de todo el grupo de pacientes, todos los 100 y pico que estaban ahí incluidos, usando relacionados, no relacionados, etcétera, considerando solamente si usaron alemtuzumab, si usaron CAMPAT en el condicionamiento o si usaron ADGAM, se inclina, si ustedes se fijan, en favor del CAMPAT, del alemtuzumab, y ahí están revueltos casos de médula ósea y sangre periférica. Pero en la última de las gráficas, si se fijan, lo que sí marca una diferencia es el tipo de donante. Ahí sí se marca una diferencia significativa. Usar un donante o tener un donante no emparentado contra un donante emparentado, eso sí marca una diferencia significativa en el grupo total. Pero la parte más interesante viene aquí más adelante. Bueno, déjenme primero les comento esto. La sobrevida global por grupos de edad. Los pacientes menores de 40 años, los pacientes de 40 a 50 años y los pacientes mayores de 50 años. A los pacientes de hasta 50 años, la sobrevida era igual. Mayores de 50 años ya era menor y esto marcaba una diferencia estadística. Y esa diapositiva me da mucha alegría porque yo tengo 40 y tantos, entonces todavía estoy en la rayita de arriba, en caso de que me enfermara. En el grupo de los pediátricos, aquí no había una diferencia en los grupos que están comparando según el tipo de donador, no como pasaba en los adultos, y obviamente pues la sobrevida de los grupos pediátricos utilizando tanto alemtuzumab como ADGAM era igual. Las defunciones. El grupo de pacientes que usaron sangre periférica tuvo más defunciones, 12 defunciones contra 8 de los pacientes que usaron médula ósea. Esto no marcaba una diferencia significativa, pero sí marcaba una tendencia de tener más riesgos y complicaciones, por supuesto. Había pacientes que murieron por procesos infecciosos, por injerto contra huésped asociado a infección. Pero esta es la parte interesante. En el análisis multivariado, en donde se evalúa comparando sangre periférica, médula ósea versus sangre periférica, para la sobrevida global, mejor médula ósea. En el resto de los parámetros, utilizar donante emparentado o no emparentado, utilizar alemtuzumab o ADGAM, para la sobrevida global daba igual. Para la sobrevida libre de enfermedad, otra vez, médula ósea mejor que sangre periférica. Para el donante emparentado o no emparentado, alemtuzumab CAMPAT, no importa. Enfermedad de injerto contra huésped agudo y crónico, para ambos, mejor la médula ósea, mayor incidencia en el grupo de los pacientes que utilizaron sangre periférica. Pero no para la posibilidad de rechazo, ahí no importaba si usaba médula ósea o si usaba sangre periférica, y tampoco el tipo de condicionamiento que hubiera utilizado.
Este creo que es el último trabajo que les voy a presentar. Es un trabajo que se desarrolló en el servicio en donde trabajo, que se presentó en ASH como un póster y que ahorita está enviado a consideración para una publicación científica. Y es la necesidad o no de utilizar ADGAM cuando hacemos trasplantes con sangre periférica como fuente de células madre. Nuestro centro prácticamente no hace trasplantes de médula ósea, casi siempre utiliza sangre periférica. Y este estudio se hizo en forma colaborativa con varios centros de aquí del país. Colaboró el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Médico Nacional de la Raza, los laboratorios clínicos de Puebla y 2 centros del extranjero de Sudamérica. Y esto, antes de hablar de los resultados, les debo de comentar, esta fue la idea de un residente de segundo año de hematología de nuestro centro. A él se le ocurrió que habría que comparar en forma retrospectiva esto que teníamos, porque habría veces que lo usamos y que no lo usamos, y a ver cómo nos iba. Y él decidió invitar a otros centros a colaborar. Y muchos de ustedes que son residentes del último año de su especialidad se conocen, aunque sean de centros y ciudades diferentes. No pierdan sus contactos. Creo que es una buena idea que puedan aprender a trabajar en forma colaborativa y presentarnos información, ustedes que van a ser los nuevos hematólogos, a nosotros los viejos, información nueva de las cosas nuevas que ustedes hacen, en donde tienen un grupo pequeño de pacientes, pero sus amigos que se quedaron en Mérida o en Hermosillo o en Monterrey o en San Luis o en Guadalajara o en cualquier otro sitio, formen grupos colaborativos que nos puedan dar información valiosa. Aquí lo que se presenta es qué está escrito en la literatura de los centros que trasplantan con sangre periférica. Y lo que está escrito utilizando en pacientes de alto riesgo, por supuesto, utilizando sangre periférica y con condicionamientos que incluyan o no incluyan ADGAM. Hay centros que han publicado utilizando ciclofludara o ciclofludara y ADGAM. Nosotros tenemos un trabajo de hace algunos años en donde usábamos ciclofludara o ciclobusulfanfludara, y en este trabajo en donde hay varios esquemas, pero que se dividieron en grupos en donde se incluía o no se incluía ADGAM, para evaluar cómo nos iba en enfermedad de injerto contra huésped, en aguda, grado 2-4, 3-4, crónico, en extenso, en la mediana de prendimiento, en la mortalidad a los 100 días, entre otros parámetros. Y aquí lo que nosotros encontramos y que es remarcable, obviamente estoy hablando, todos son centros que usan sangre periférica. Nuestra incidencia de enfermedad injerto contra huésped en el grupo de los pacientes que reciben ADGAM o que reciben timoglobulina para trasplantarse, aún utilizando sangre periférica, no era distinto a los grupos que utilizan médula ósea, con o sin ADGAM. Obviamente el grupo que no recibía ADGAM y utilizaba sangre periférica sí tenía una incidencia más alta de injerto agudo particularmente, no tanto del crónico ni del crónico extenso, pero sí de agudo. Esto porque, ¿qué información importante me da? Que si mi centro hace sangre periférica no está mal, pero tengo que considerar la necesidad de incluir ADGAM dentro de mi condicionamiento.